¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que juntos disfrutemos de su programa. Seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. En unos minutos estaremos conectándonos vía Skype con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Hasta el momento no hemos tenido una reacción directa de este organismo que el señor Ortega, al dar algunas de las entrevistas que ha brindado a medios internacionales, dijo que Amnistía, la misma CIDH, el MECENI, los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas vienen y hacen visitas de médicos. Toman datos, dice, pero no profundizan. Y por tanto descalifican los informes de estos organismos que las cifras varían, ¿no? Depende de cada uno. Pero todos, o la mayoría de ellos, están hablando de más de 250 muertos. El gobierno insistió este martes en que la cifra oficial de muertos derivados de las protestas son 197 y que hay unos 253 que son muertos por riñas, por trifulcas, por homicidios, por femicidios, por accidentes, y por tanto dice el gobierno que lo que se ha hecho de parte de los organismos tanto locales como internacionales de derechos humanos es hacer una mezcolanza, un relajo para decir que son más de 400, más de 300 y que por tanto el objetivo de brindar estas cifras alteradas ha sido afectar políticamente al señor Ortega y a su administración. Vamos a hablar con Erika más adelante, así que los invito desde ya a que nos escriban, participen con nosotros y que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo, ahora transmitiendo en vivo con resolución HD por 100noticias.com.ni, las 24 horas del día y los 7 días a la semana.
el único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora en 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Quiero recordarles que ahora encuentran frijoles enteros y molidos blanditos en todas las pulperías del país. Frijoles blanditos no tienen preservantes y no necesitan refrigeración. Y son 100% nicaragüenses. Hay que darse un gustito disfrutando de frijoles blanditos. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hombre, Winston, está tan normal esto, tan normal. Porque esa es la idea, ¿no? Que va, flaco, que todo va nítido. Está tan normal esto que los vuelos hacia nuestro país se están cancelando, man. ¿Ah? Tanto American Airlines como United, Delta y Spirit han decidido reducir la cantidad de vuelos a Nicaragua. American, por ejemplo, realizaba 3 vuelos a la semana. No, 3 vuelos al día eran American. Y se han quedado con 1, nada más. Delta pasó de 7 vuelos por semana a 3. Y en el caso de United Airlines, va a dejar de operar entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre. ¿Cuál es el problema? La situación del país. Y a esto hay que sumarle que Iberia, una línea aérea española que comenzó a operar en octubre del año pasado, ha decidido que no más vuelos a Nicaragua, se acabó, según lo que decía el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. Así estamos de normal. Oye, Winston. Se fue Winston. Hombre, no lo dejas tomarse el café tranquilo a uno. Por eso, y ahí, el cafecito es platicadito, hermano. ¿O te gusta tomártelo mudo? No, yo me lo tiro durante los 60 minutos de programa. Ah, bueno, por eso. Pero, ¿viste cómo está de normal la cosa? Que los vuelos se reducen. ¿Por qué será? ¿Cómo será eso de que estamos normal y cada vez hay menos vuelos? Y que ese es el secreto a voces que existe en Nicaragua, hombre. ¿Cuál es el secreto? O sea, que todo el mundo sabe que no hay nada normal, pero aquí se anda diciendo que todo está normal. No sé si me explico. O sea, estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Por qué? ¿Estábamos mejor? Cuando estábamos peor. No. No, no es así. No. Es que hay gente que me dice eso a mí. Hombre, estábamos mejor antes cuando estábamos peor. ¿Ah? O sea, yo no le entiendo a eso. Pero bueno, es la idea, ¿no? Que se quiere transmitir cuando a la fuerza los estudiantes, a la fuerza los universitarios tienen que ir porque les programan exámenes ahora. Pero qué bonito eso que se dio, por ejemplo, en Condega ayer, Winston. No sé si vos tuviste la oportunidad de ver a los chavalitos de 15, 16 años reclamando por el despido de sus maestros, man. O sea, eso hasta antes del 18 de abril, impensable. Que los chavalitos, los adolescentes, las adolescentes, sintiesen el derecho de reclamar por algo que no es justo. ¿Cuándo? Eso es parte de lo que se logra cuando te das cuenta que has tenido el cuello, la bota sobre el cuello por tanto tiempo y te la quitas, brother. No, espérate, ya estuvo. Suficiente. ¿Eh? Entonces, el discurso de la normalización, ¿no? El discurso de todo está bien, el discurso de vamos a recuperar a Nicaragua, la Nicaragua de antes del 18 de abril, es paralelo a lo que dicen las cifras, por ejemplo, que brindó el gobierno este martes sobre cuántos muertos, Winston, son de verdad. Dice el gobierno de Nicaragua
en una conferencia de prensa lo dijo, que las víctimas por la violencia política derivada de las protestas y de la represión son 197, man. 2 más que las que dijo el señor Ortega en sus entrevistas con medios internacionales. Ahí estaba hablando el señor Moncada de cuántos muertos son y dice pues que los muertos son 197, la mayoría de ellos varones, y que cualquier organismo que dé más cifras que esta está siendo manipulado y está manipulando esas cifras hacia el exterior y para dejar mal parado, como dice entre comillas, al gobierno de Nicaragua. Si es así, porque bueno, pues la CIDH lo ubica los muertos en 317. En el caso del CENIT, 302. En el caso de la CPDH, 303. En el caso de la ANPDH de Álvaro Leiva, 448. Y aquí está el dato que yo quiero mencionar entonces. Porque si el señor Moncada y los que estaban sentados en esa conferencia, ¿tenés la foto, Winston, de los que estaban en la conferencia sentados ahí? Dicen que cualquier otra cifra es para desprestigiar o para afectar políticamente al gobierno, entonces la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, que fue conformada por el señor Porras en la Asamblea Nacional, por órdenes del Ejecutivo también, es decir, obedece al Ejecutivo, el pasado 2 de agosto brindó un informe que fijó los muertos en 265. Entonces la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua está mintiendo también. Y es parte de todos los organismos estos que quieren darle una mala imagen al gobierno. Porque ¿qué dice el gobierno? Que 253 muertos, nada tienen que ver con la violencia política ni con la represión. Y que solamente 5, dice Winston, solo 5, dice el gobierno, que son estudiantes universitarios. Y que los demás son policías y los demás son trabajadores del Estado. Pero dice la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que son 200, esto es del 2 de agosto, 265 muertos, entre ellos 13 menores de edad, y dice claramente, en el marco de las protestas contra el gobierno iniciada el 18 de abril. Detalla la comisión que hasta el 31 de julio, 241 de los 265 muertos eran hombres, 11 mujeres y 3 eran menores de edad. Entonces, ¿cómo es la cosa? También la Comisión de la Verdad forma parte del golpe. Winston, ¿vos le agarras cómo es la cosa, Winston? ¿Se fue Winston de nuevo? No, aquí estoy. Entonces, hermano, pero es que no te escucho. Es que, ¿qué quieres que te diga? Una mentira. No, hermano, es que como todos son parte de la conspiración en contra del gobierno para dejarlo mal parado a nivel internacional, entonces la Comisión de Paz también forma parte de ese golpe. Don Cairo Amador, los que la forman, pues, el señor Ortel, la Procuradora de Derechos Humanos, un señor de la UNAM, todos esos forman parte del golpe. Entonces, 265 versus 197. Inexplicable realmente. Uno quiere comprenderlo y es difícil. Y es por eso, dentro de esta anormalidad y de esta realidad irreal que nos quieren presentar, que también se da una judicialización de casos a la bulla. Agarran a Francisco, a Ernesto, a Roberto y a Pepe y dicen todos estos andaban juntos y ni siquiera se conocen a veces. Todos estos andaban juntos y todos son terroristas, dice. Todos estos tienen cargos por terrorismo, por asesinato, por homicidio, por... Es decir, no hay la más mínima garantía ni respeto al debido proceso. Y ahí te meten en una, o sea, en pandillas, va.
y te obligan, pues a veces, ahí en el Chupote te obligan a decir cosas que no son ciertas, pero que tenés que decirlas para que no te maten o para que la tortura baje un poco. Y así andamos. Al revés, una cuestión, este país está en una anarquía, y no hay Estado aquí, no hay justicia. A tal punto que me dicen unas fuentes que en el caso de la Fiscalía han renunciado una gran cantidad de fiscales, pero cantidad de fiscales. Porque dicen, como, yo no puedo prestarme a eso, hermano, a acusar sin prueba, sin la prueba debida para señalar a alguien, yo no puedo prestarme a eso. Y han renunciado. Los últimos fueron 5. Y así también hay gente en el Poder Judicial que dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y hay un gran malestar a lo interno de esas instituciones que dicen, pero ¿cómo le damos fuerza a estas acusaciones? ¿En base a qué? Según el debido proceso. A la bulla podés, a la bulla cualquiera, ¿qué te importa? Vos ahí ponés cualquiera metele, va a decir también, este también estaba de terrorista ahí. Así es, tan así es, que Olesia Muñoz, ¿tenés la foto de Olesia, Winston? No podemos poner a Olesia. Poneme a Olesia, que quiero que la gente la mire. Olesia Muñoz es de Niquinomo. Ahí la conoce todo el mundo en Niquinomo. Predicadora de la palabra de Dios, le gusta la música cristiana. Bueno, la conocen a Olesia. Winston, que es allá de Niquinomo, de Chavalos. Este es Olesia. Olesia está siendo señalada de terrorista por el sistema penal nicaragüense. Cuando quizás lo que hizo fue que, Winston, estar en algún tranque, pasar agua, colaborar con algo en las protestas, derecho constitucional que tenemos. Entonces Olesia es terrorista y va a ser procesada por terrorismo, está siendo procesada por terrorismo. Fíjense bien cómo está de patas arriba esto, que aquí solamente hay un paramilitar, uno, procesado, y no como paramilitar ni nada. O sea, el único paramilitar capturado y procesado es el que disparó contra la brasileña, la joven médico. Y ese tipo andaba un arma de guerra, disparó una carabina M4, disparó a mansalva, y resulta que él, el único de todo lo que conocemos, que ha matado a un civil y que está siendo procesado, a este lo están señalando de homicidio. ¿Cómo será eso? Y a Olesia es terrorista. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta ustedes de cómo está de patas arriba esto? Olesia, terrorista, Winston. Y el paramilitar con carabina M4 es homicidio, ni siquiera es asesinato, porque el asesinato incluye el señalamiento de que es con premeditación el hecho delictivo. Aquí a Olesia le dicen que es terrorista y al paramilitar homicidio, que le da una ventaja porque el número de años o la pena se reduce entre el asesinato y el homicidio. Pero así andamos. Así está este país, imagínense ustedes. Esa es la Nicaragua que tenemos. Así estamos caminando. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, está con nosotros vía Skype. Vamos a obtener su reacción sobre las declaraciones que brindó el señor Ortega a medios internacionales, en el que dice que estos organismos de derechos humanos vienen, hacen una visita de médico y condenan sin mayor prueba al gobierno, pero vamos a hablar también de las etapas de la represión en Nicaragua que hace un mes y algo, Guevara Rosas decía
en unas declaraciones que Nicaragua era una olla de presión que podía estallar. Si no paraba la represión, podía estallar. Hay quienes dicen que la represión, ya está, la represión en las calles, los ICI han bajado, pero el nivel de represión en otro sentido es la persecución, el secuestro, las detenciones ilegales y demás. Vamos a hablar con Erika sobre sus percepciones de cómo está la situación en Nicaragua, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Voz. Sin tapujos. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Se encuentra vía Sky desde la Ciudad de México Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La tuvimos por acá en el programa mientras estuvo haciendo su visita a finales de mayo. Y queremos hacer una valoración con Erika sobre cómo continúa dándole seguimiento a Amnistía Internacional al caso de Nicaragua desde el exterior. Gracias, Erika, por darnos espacio y poder conversar, tomarnos este café esta tarde de martes. Gracias a ustedes, Luis. Es siempre un placer estar en tu programa y poder escuchar su análisis también sobre la situación tan complicada que existe hoy día en el país. Erika, el señor Ortega brindó varias entrevistas. Bueno, extrañamente ahora después de 11 años, está ofreciendo entrevistas a medios internacionales, sobre todo, ¿verdad? Porque los locales difícilmente abren la puerta para que tengamos la oportunidad de intercambiar algún punto de vista con él. Pero en medio de estas entrevistas que ha brindado Ortega, en una de ellas indicó que organismos como Amnistía Internacional no hacen un trabajo de profundidad porque sus representantes llegan a los países en visita de médico, levantan un informe sin verificar lo que les dicen y después salen con cifras y con puntos de vista que son desbalanceados o no tienen imparcialidad porque provienen de dos fuentes específicas, de los organismos de derechos humanos internos y de los medios de comunicación que están en contra o que son
críticos del gobierno. Quería conocer tu reacción a tales afirmaciones del señor Ortega. Bueno, Luis, primero decir que sí, que efectivamente es preocupante ver cómo el presidente Ortega ha iniciado una especie de gira por medios de comunicación, como tú lo mencionas, internacionales, algunas cadenas sorpresivamente vinculadas sobre todo a posiciones de análisis mucho más conservadores, sobre todo lo que tiene que ver con temáticas de derechos humanos y movilizaciones sociales. Así es que siempre es una sorpresa ver a un presidente que se dice preocupado por la situación de su población estar en medios como esos, pero lo cierto es también que para nosotros queda claro es que esto también es parte de una estrategia que nosotros hemos venido documentando muy bien, de un discurso de negación frente a una crisis que hoy día pues es no solo visible y conocida, porque la evidencia ha sobrepasado cualquier narrativa que el propio gobierno esté intentando construir. Es muy lamentable, y lo digo yo, y quizás a través de tu medio me disculpo con la población nicaragüense, que el presidente Ortega haya tomado algunos minutos para hablar del trabajo de Amnistía Internacional, atacando a los mensajeros, cuando en realidad tendría que estar hablando de cómo va a escuchar a su población y cómo va a atender las demandas de miles y miles de personas que han demostrado a través del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y manifestación, pues todo el nivel de exigencias y rendición de cuentas que hoy día le están demandando al gobierno. Pero bueno, me permito responderte que Amnistía Internacional, primero y antes que nada, es un movimiento de personas, somos más de 7 millones de personas que alrededor del mundo nos hemos comprometido con la defensa de derechos humanos. El financiamiento de la organización proviene precisamente de nuestra membresía, que es personas que como tú y como yo estamos comprometidos con la defensa, y es por eso que han tomado la decisión estratégica de apoyar financieramente nuestro trabajo de investigación y campaña, sobre todo para asegurar nuestra imparcialidad y objetividad en el trabajo que hacemos. Nosotros no somos una organización que tiene ningún fin político y por eso somos objetivas, porque nuestro objetivo principal es coadyuvar a los esfuerzos de la ciudadanía por hacer que sus estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y utilizamos el marco del derecho internacional como una herramienta importantísima. El trabajo que nosotros hacemos de investigación es un trabajo de primeras fuentes, es decir, que sin duda alguna trabajamos de la mano, en solidaridad y acompañando los esfuerzos de la sociedad civil de los países en donde estamos comprometidos a avanzar la agenda de derechos humanos. Así es que trabajamos muy estrechamente con organizaciones que tienen mucha seriedad y trayectoria en Nicaragua, como el Centro de Derechos Humanos Nicaragüenses de Derechos Humanos, como las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, que llevan muchos años documentando el deterioro de la situación en materia de derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de este trabajo de colaboración y coordinación, Amnistía Internacional hace su trabajo de investigación de manera muy rigurosa, imparcial, con fuentes primarias. Nuestros equipos de investigación realizan no solo la recolección de testimonios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino además hacemos un contraste de la información de estos testimonios a través de evidencias. En este caso, en el caso de Nicaragua, hemos hecho revisión forense de información videográfica y fotográfica que se le ha hecho llegar a la organización. Hemos revisado un sinnúmero de dictámenes médicos, radiografías tomadas por médicos en hospitales privados. Hemos hecho una minuciosa revisión de la información videográfica y fotográfica tomada por la propia organización en situaciones de ataque por parte de la policía y grupos parapoliciales en contra de la ciudadanía, ya sea en la marcha del 30 de mayo como los ataques a la Universidad Nacional de Ingeniería, solo por ponerte unos ejemplos. Nuestro cometido con nuestros informes sobre Nicaragua y el trabajo que estamos haciendo en este momento es precisamente poder coadyuvar a buscar soluciones pacíficas y duraderas a una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio. Erika, ¿crees vos, que estás desde afuera, que has estado en diferentes países presentando, incluso Disparar a Matar, que fue el informe que ustedes realizaron cuando llegaron acá a Nicaragua y después presentaron la situación desde el punto de vista de ustedes y a partir de las investigaciones que estabas mencionando? Desde fuera, estas entrevistas que ha brindado Ortega,
¿qué tipo de retroalimentación has tenido con la gente que trabaja con derechos humanos y que le da seguimiento casualmente a lo que ocurre en Nicaragua? ¿Hay algún efecto particular que vos haya tenido esta decisión del señor Ortega de abrirse a platicar con medios internacionales y dar su versión de los hechos en Nicaragua? Mira, primero decir que lamentablemente lo que hemos visto en las entrevistas, que por supuesto también forman parte del análisis minucioso que hace Amnistía Internacional, es una serie de contradicciones, ¿no? En cada una de las entrevistas el presidente Ortega ha mostrado lo que él refiere, su propia verdad, pero una verdad muy distante de entrevista en entrevista. Por ejemplo, en una entrevista que hace a un medio de comunicación, Euronews, hace referencia a aproximadamente más de 50 personas que habían perdido la vida. Unos días después, en la entrevista con el canal internacional CNN en español, hace referencia a que son más de 195 personas. Es decir, hay una serie de contradicciones, califica estos grupos parapoliciales donde la evidencia pues sobrepasa cualquier narrativa que el gobierno quiera construir, es decir, son operaciones sofisticadas que prácticamente son muy visibles en términos de la colusión y la protección que tienen estos grupos parapoliciales, armados con los dientes, con fusiles de asalto, protegidos por la policía, que operan en colusión con la policía y que pues no hay cómo negarlo, pues los define de diferentes formas dependiendo del medio de comunicación, dependiendo de su estado de ánimo. Así que yo creo que más que nada esto solo muestra que este discurso de negación ha sido parte de esta estrategia de represión de Estado en contra de las personas que hoy día exigen justicia y demandan rendición de cuentas por parte de las autoridades. Yo creo que la evidencia ha sobrepasado cualquier posibilidad que ahora tiene el presidente Ortega de intentar limpiar el nombre de su gobierno, cuando en realidad pues lo que necesita es empezar a escuchar a su ciudadanía, realmente involucrarse en un diálogo abierto, sincero. Lo que hemos visto es una total simulación del Estado, tanto en su participación en el diálogo, un diálogo en donde múltiples sectores de la sociedad están representados, donde múltiples sectores de la sociedad han participado de buena fe intentando buscar soluciones pacíficas, y lo que han encontrado es un gobierno que simula estar participando, un gobierno que continuaba reprimiendo en las calles, un gobierno que ahora ha dirigido una violencia selectiva en contra precisamente de líderes que representan diferentes sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues yo considero y consideramos que a pesar de estos esfuerzos por intentar mostrar una realidad distinta, pues la realidad supera cualquier discurso, la realidad ahí está visible, está siendo cubierta no solo por organizaciones de derechos humanos, sino también por medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, responsables, que han pues mostrado la verdadera realidad que están enfrentando el día a día las nicaragüenses y los nicaragüenses. No olvidemos que hoy día estamos también enfrentando una crisis fronteriza, una crisis de refugiados. Es el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que hace algunos días ha confirmado que por lo menos 26,000 personas estarían buscando protección internacional en Costa Rica, lo que ya es un número bastante preocupante y que hace referencia a la llegada de personas solo a un país de la región. Así es que pues ya los números, las cifras, la evidencia hablan por sí solas. Yo creo que lo que tiene que estar haciendo el presidente Ortega es precisamente sentarse de manera sincera en ese diálogo, escuchar a su ciudadanía y garantizar la verdad, la justicia y la reparación sobre estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Casualmente, este martes hubo una conferencia de prensa acá en Managua, en donde el señor Moncada, que es el canciller y representante de la Policía de Nicaragua y de la Procuraduría de Derechos Humanos, indican que ellos solamente cuentan 197 muertos, 2 más que el señor Ortega en las entrevistas, en una de las entrevistas brindadas, porque como decías vos, en algún momento habló de 59 como máximo, después saltó a 195 y ahora el gobierno dice son 197. Y afirma el gobierno en esa conferencia que hay 253 muertos que fallecieron en otras circunstancias, en trifulca, femicidio, un accidente de tránsito, en crímenes comunes, por llamarlo de alguna manera, y que tanto los organismos locales
como los internacionales hicieron un revoltijo para políticamente presentar al gobierno de Nicaragua como un gobierno asesino a nivel internacional, cuando, desde mi perspectiva por lo menos, aunque fueran 197, que no es así, es una cifra altísima si nos ponemos a pensar en la crisis que ha vivido el país, de la que nunca nos imaginábamos íbamos a ser testigos, pero quisiera conocer tus impresiones al respecto. Esto de se lo metieron en una licuadora, hicieron un relajo, dice, solamente para sumar cifras y hacer creer que son una gran cantidad de muertos cuando no es así. Tampoco es pajo, pero no es así como dicen ellos. Bueno, yo quisiera puntualizar dos consideraciones al respecto de tu pregunta y tus comentarios. Por un lado, para nosotros ha quedado claro desde el día 1 que hemos documentado esta grave crisis, hemos pasado 31 días en territorio en 3 diferentes misiones de investigación. Yo solo recientemente, hace un par de días, un equipo de investigación de Amnistía Internacional concluyó una misión de 11 días en donde visitaron diferentes puntos del país para seguir documentando la crisis. Y lo que nosotros hemos venido documentando es precisamente los obstáculos que el gobierno ha puesto para precisamente encubrir esta grave crisis. Lo veíamos desde los primeros días, la negación de los muertos, cuando teníamos familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, llorando a sus seres queridos, donde vimos en muchos casos que se condicionaba la entrega de los cuerpos por parte del Instituto de Medicina Forense a la firma de la renuncia que los familiares hacían para que no pusieran denuncias sobre las ejecuciones de sus familiares. Vimos, por ejemplo, cómo se emitían certificados de defunción con causas que inclusive marcaban como naturales cuando se trataban de casos de personas que habían muerto por disparo de arma de fuego, en no posiciones muy particulares como la zona torácica, cuello y cabeza, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos documentado con preocupación, con indicadores que nos hacen concluir que se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Y lo que veíamos era eso, un intento desmedido por parte de las autoridades de encubrir. Así es que para nosotros no es una sorpresa que ahora intenten manipular el tema de las cifras. Yo creo que, como tú dices, fueran 195 o son los 307 que han sido ya confirmados por diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, a través de un proceso riguroso de verificación, pues lo importante es que hay una responsabilidad del Estado. Amnistía Internacional nunca ha hecho una diferencia o deferencia sobre el número de víctimas que han perdido la vida en el sentido de quienes se tratan de un lado u otro. Para nosotros no existen lados, para nosotros existen personas que han perdido la vida, que incluye un número importante de policías a los cuales nosotros también hemos condenado y hemos hecho responsable al Estado porque se hagan las investigaciones imparciales, expeditas, que se cuente con la evidencia forense necesaria para que precisamente los perpetradores sean llevados ante la justicia. Y lo que hemos visto es una serie de obstáculos, inclusive en la muerte de policías, donde no hay una transparencia en la información. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha de alguna forma denunciado la poca transparencia que existe en la información, el poco acceso no solo a las cifras del propio Estado, sino además a la documentación que pueda verificar efectivamente los números que están presentando. Lo importante aquí es que el Estado empiece a tomar la responsabilidad que tiene de protección de su ciudadanía, que no haga diferencias. Ellos hablan de unos y los otros como si no gobernaran a un país entero de Nicaragua, sin importar la posición política, la ideología de las personas. Es el Estado, es el gobierno del presidente Ortega responsable por la seguridad, integridad y el respeto al derecho a la vida de cada una de las personas que se encuentran en su territorio. Erika, cuando volvamos, en el poquito tiempo que nos queda para terminar la entrevista con vos, el presidente Ortega dice que son, en algunas entrevistas, entre tantas versiones, perdón por insistir en esto, pero entre versión y otra dice, al final, los parapoliciales o los paramilitares son policías voluntarios, dice. Esa es una de las versiones que más la atención ha llamado, porque significa la admisión de que la Policía Nacional ha estado operando con voluntarios con armas de guerra que han estado disparando contra población civil. Eso es una cosa que me gustaría tu análisis al regreso. Y lo otro, para cerrar también, es que
A nivel interno hay una situación muy complicada en cuanto a la judicialización de los casos que se le ocurre al gobierno o al sistema penal, acusar por cualquier cosa a alguien y lo meten preso y ya estuvo, y si te gusta, bueno, y anda a pegar gritos donde vos querrás, no importa. Aquí mandamos nosotros. A tal punto, y es así, tan así la crisis de grave, que un director de un organismo de derechos humanos como Álvaro Leiva, que estoy claro que vos lo conocés porque estuviste por acá y tuviste el chance de tratarlo, se tuvo que ir de Nicaragua porque su vida y la de sus promotores estaba en peligro. Me gustarían tus comentarios, pero vamos a la pausa y luego seguiremos conversando con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Disfruta de Café con Vos. Ya llegó Agosto Regalón. En agosto, busca los productos con regalo. Por la compra de un inodoro, te llevas un lavamanos gratis. Y llévatelo en cuotas con Credex. Todo lo que necesitas. Encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Vos. Es Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Atención estudiantes graduados o por graduarse, Joyería Garzón, siguiendo la tradición de los triunfadores, les da la oportunidad de obtener su anillo de graduación al mejor precio y con facilidades de pago, en el estilo y con la identidad de calidad Garzón. Visite el sitio web www.joyeriagarzon.com.ni o en un centro de estudio busque a la gente de venta de la joyería y de acuerdo a sus sentimientos, escoge el modelo que más le guste. Para mayor información, marque el 2231-6054 para Metrocentro o 2266-1794 para la Tienda de la Brisa. Estamos conversando en esta edición con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Te dejaba un par de inquietudes, Erika, antes de ir a la pausa. El tema de los parapoliciales, los paramilitares, dice el señor Ortega en una entrevista, son policías voluntarios. ¿Qué implica esta admisión del señor que gobierna Nicaragua? Bueno, tiene implicaciones muy riesgosas, muy preocupantes. Nosotros hemos venido documentando desde inicios de la crisis el uso de estos grupos civiles armados pro gobierno que operan en colusión con la policía, que operan bajo la protección de la policía, cuya acción y omisión de la propia policía es muy visible en la información videográfica y fotográfica que nosotros hemos verificado minuciosamente y rigurosamente. Lo cierto es que así como empezó a avanzar la crisis, notamos no solo las operaciones mucho más visibles a raíz de lo que se conoció como la Operación Limpieza, que se hicieron ataques desmedidos en contra de población civil con la finalidad de desmovilizar y desmontar los tranques como una forma de resistencia y protección de las comunidades, pero también vimos no solo la visibilidad, pero también operaciones mucho más ostentosas, más coordinadas, con un nivel logístico sofisticado, con un mayor uso de armamento, en su totalidad fusiles de asalto. Y lo que para nosotros siempre ha sido claro es que esa colusión y esa confusión de llevar grupos de civiles armados, por un lado es para incrementar la capacidad represiva del Estado y por otro lado es precisamente para generar una confusión respecto de la responsabilidad estatal de esta violencia. Y para nosotros ha sido claro que es parte de esta estrategia del gobierno para generar esta represión violenta y continuar con esta violencia selectiva. Como les llame el presidente Ortega es lo de menos, lo importante es que haya evidencia suficiente para suponer de la existencia de estos grupos parapoliciales que han operado en colusión
que han operado, como te comento, bajo la protección y que además son operaciones sumamente coordinadas y sofisticadas que han generado gravísimas violaciones a los derechos humanos, y el hecho que él les denomine policía voluntaria o como les quiera llamar, pues indica pues claramente que existe ya una responsabilidad directa por parte del presidente Ortega, quien es además el supremo líder de la Policía Nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, es muy preocupante ver cómo el incremento de la violencia selectiva también está vinculado con el uso indebido del sistema de justicia, en lo que tú comentabas, la persecución directa de los liderazgos con el propósito de desmantelar pues los grupos y articulaciones que espontáneamente han surgido en esta crisis y que tienen la intención no solo de movilizar a las personas, pero también de ser partícipes y poder representar sectores de la sociedad ante el diálogo o ante cualquier otro tipo de alianza que pretenda buscar soluciones pacíficas y duraderas. Y eso ha sido claro en los últimos días. Vimos con mucha preocupación y vimos también los pronunciamientos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas denuncias sobre esta aprobación inmediata, sin un proceso transparente, de un marco legal que incluye una ley contra lo que denominan el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas, etcétera, que para nosotros pues es una excusa directa para poder criminalizar como parte de la estrategia represiva para castigar los liderazgos individuales, pero también los colectivos que han surgido en esta crisis y particularmente a los jóvenes estudiantes, a los movimientos sociales, campesinos, de pueblos indígenas, es decir, estas comunidades que históricamente han estado marginalizadas y yo te diría cuyos derechos también han sido violentados inclusive antes de esta crisis, y lo vemos con gran preocupación. Hemos estado documentando detenciones arbitrarias, en algunos casos detenciones arbitrarias que han resultado en la liberación de las personas, pero que siguen sujetos a juicios que en nuestra opinión están violentando por los principios básicos del debido proceso y un juicio justo, y que lamentablemente pues son parte de las nuevas formas, ¿verdad?, de represión que el gobierno está teniendo para callar las voces de quienes están demandando y exigiendo rendición de cuentas, y que el exilio pues termina siendo una consecuencia pues muy nefasta, ¿verdad? Hablábamos de 26,000 personas, por lo menos en Costa Rica, que incluyen, por supuesto, parte de este liderazgo, sobre todo del liderazgo que ha sido mucho más visible, pero también del liderazgo en comunidades rurales que quizá poco conocemos, la persecución, el hostigamiento, las amenazas en contra de personas defensoras a los derechos humanos ha sido una constante en los últimos años en Nicaragua y que lamentablemente hoy también vemos en incremento. Hemos escuchado las voces de las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, organizaciones feministas muy reconocidas en Nicaragua que también están sufriendo del acoso, del hostigamiento, de campañas de desprestigio a través de las redes sociales y que lamentablemente sabemos que son conducentes a después hacer un uso indebido del sistema de justicia para criminalizar y para callar esas voces. Una organización de derechos humanos decida salir del país porque está amenazado, porque tiene miedo, porque su vida está en peligro. O sea, quiero tratar desde tu perspectiva de dimensionar lo que significa eso. Pues es un síntoma muy nefasto en cualquier país, debo decirte, Luis, el que el propio gobierno no reconozca el importantísimo rol que tienen las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, es un síntoma per se de una grave crisis. Lamentamos mucho que el exilio termine siendo pues la opción para los defensores, para las organizaciones, porque ahora más que nunca son necesarias, ahora más que nunca su documentación es valiosísima para generar cuerpos de evidencia que permitan garantizar la verdad, la justicia y la reparación sobre estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Voy a hacer espacio para que le demos un poquito de tiempo a los amigos que nos están siguiendo. 3 preguntas que tienen por Facebook. Te las leo para que las contesté una por una, por favor, y ya con esto vamos cerrando. Erika, me dicen por acá, ¿de qué sirven los informes que emiten los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales si al final el gobierno no ha parado la represión en contra de los nicaragüenses? Pregunta Carlos Aguilar. Janet Corpeño dice lo siguiente:
Los paramilitares y los parapoliciales son todos los tomatierras y delincuentes que sacó de las cárceles Ortega. Los únicos que van a hacer que la ley y la justicia vuelva somos los nicaragüenses, porque la opinión de los organismos de derechos humanos al gobierno les tiene sin cuidado. ¿O acaso lo que ellos dicen tienen alguna cuestión vinculante? Preguntan por acá. O fuerza vinculante se refiere el amigo. Y aquí pregunta otra amiga que dice, preguntarle por favor a Erika, ¿qué sintió cuando vio en una de las entrevistas que él afirmó que en ninguna marcha ha habido muertos, cuando ella fue testigo de la marcha del Día de las Madres y vio los muertos pasar delante de sus ojos? Erika. Así es, Luis. Bueno, primero decir que yo entiendo mucho el desespero de las personas, ¿verdad? Somos muchas las organizaciones que estamos comprometidas a acompañar la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Somos muchas las organizaciones que estamos comprometidas a coadyuvar a los esfuerzos de las nicaragüenses y los nicaragüenses por encontrar soluciones pacíficas a los problemas que hoy día enfrentan. Y somos muchas las organizaciones que estamos construyendo cuerpos de evidencia. La evidencia es fundamental para cualquier investigación y cualquier proceso de justicia nacional, internacional, en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional tiene más de 55 años de existencia. Nuestros informes, la documentación de casos, todos los documentos que emitimos históricamente han sido utilizados por cortes internacionales a través de la jurisdicción universal o a través de la Corte Penal Internacional, precisamente para hacer que la justicia sea una realidad. Yo entiendo que es un proceso largo, pero es un proceso importantísimo, porque además es este cuerpo de evidencia que genera una opinión internacional sobre lo que sucede en un país y, como tú sabes, en un mundo globalizado en donde hay muchas dependencias económicas, políticas, etcétera, la presión internacional, la solidaridad internacional de los pueblos es importantísimo para coadyuvar a esos esfuerzos. Así es que para nosotros seguiremos comprometidos con las y los nicaragüenses para seguir documentando estas graves violaciones a los derechos humanos, que en algún momento serán vinculantes a través de los mecanismos a los que Nicaragua está obligado a comprometerse, porque ha firmado convenios internacionales y regionales que lo hacen parte de mecanismos que podrán ser de ayuda para coadyuvar a esta grave crisis. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente en el país a través del mecanismo de seguimiento. Está un grupo interdisciplinario de expertos independientes que están realizando investigaciones que van a ser vinculantes porque el Estado ha firmado un acuerdo. Está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que representa a un organismo internacional al cual Nicaragua está obligado a vincularse a través de los convenios. Así es que yo entiendo que en el día a día no está cambiando la realidad para las personas, pero es cierto que va a coadyuvar a los esfuerzos de las nicaragüenses y los nicaragüenses para poder exigir la rendición de cuentas de su propio Estado. Y respecto a qué sentí cuando escuché que el presidente Ortega negaba la represión violenta en contra de manifestaciones pacíficas, pues en primer lugar, como defensora de los derechos humanos que soy, como ser humano sentí mucho dolor, sobre todo porque yo tengo el privilegio de conocer a las familias, a las madres, a los padres, a los hijos, las hijas, las hermanas, los hermanos de las víctimas de esta violenta represión. Tengo el privilegio de tener un contacto directo con las víctimas, poder escuchar sus demandas, haberles escuchado llorar a sus seres queridos, continuar llorando a sus seres queridos, y a mí me da una profunda vergüenza y un profundo dolor que su propio gobierno niegue ese sufrimiento por el que están atravesando. Y pues sin duda para mí queda en evidencia precisamente pues este discurso de negación, esta retórica divisoria, esta retórica de odio del propio gobierno cuando niega algo que para los ojos de Amnistía Internacional, pues claro, nosotros observábamos la marcha del 30 de mayo, una marcha pacífica, una marcha yo describiría familiar, comunitaria, de niños, ancianos, familias diversas, que se unieron sus voces para caminar en honor a las madres que habían perdido a sus hijos y que lamentablemente terminó en uno de los episodios más tristes y sangrientos de la historia nicaragüense. Así es que, pues, una vez más, una evidencia clara de que este discurso de negación es parte de la represión violenta ejercida por el gobierno del presidente Ortega y que tiene que parar y que tiene que haber una responsabilidad para garantizar la vida, seguridad e integridad de todas y todos. Erika, con esto cierro. El pasado 10 de julio, escribió Amnistía Internacional en su portal de noticias
la visión de lo que seguía ocurriendo en Nicaragua. Y escribía esto citándote a vos, entre comillas. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas o permitidas por las autoridades en Nicaragua están convirtiendo al país en una olla a punto de explotar. La trágica historia de Nicaragua no debe repetirse. ¿Ha cambiado eso en los últimos días, en las últimas semanas? Porque en el discurso de la negación y de la normalización que el gobierno da desde sus tarimas, quiere hacer creer de que el país está volviendo a la tranquilidad y ha vuelto a la normalidad. ¿Esto de que está a punto de explotar una olla se mantiene tal cual según tu visión? Bueno, para nosotros es claro que hay una situación de tensión social, de un descontento social acumulado, que por supuesto lleva a las personas, sobre todo a algunos miembros de la sociedad, a la radicalización. Es muy preocupante, es un país que históricamente sabemos ha enfrentado conflictos armados, un país que tiene armas en su territorio, sin duda alguna, un país en donde hoy día un gobierno está utilizando grupos armados civiles para reprimir a su ciudadanía, un país que está enviando al exilio a miles y miles de personas. Y pues si eso no es una olla de presión a punto de explotar, pues no sé qué sería. Hoy día Nicaragua está atravesando por una trágica crisis de derechos humanos, una de las peores crisis de derechos humanos en su propia historia, y yo diría que en el continente. Es así que muchos países no solo se han pronunciado, sino que han utilizado los mecanismos que han creado, como la Organización de Estados Americanos a través del Consejo Permanente, para hacer escuchar sus voces, para intentar proponer mecanismos que coadyuven a los nicaragüenses y las nicaragüenses a buscar soluciones pacíficas. Y si no existiera esa olla, pues no existirían todas estas opiniones y todos estos pronunciamientos. Así que nosotros seguiremos acompañando los esfuerzos de la ciudadanía porque su gobierno rinda cuentas y porque se garantice la justicia, el derecho a la no repetición y sobre todo que se busquen soluciones duraderas para que la gente pueda ejercer sus derechos en libertad. Gracias, Erika Guevara Rosas, por habernos acompañado. Un placer de nuevo conversar con vos. Vamos a seguir más adelante tomando café y te agradezco que hayas tenido el espacio con nosotros. Un placer, Luis, y espero que la próxima esté ahí en el estudio con ustedes. Bienvenida. Cuando te querrás a nuestro país, ojalá y que no haya problema y te dejen entrar, ¿verdad? Porque ese es un problema aquí. Vamos a ver. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias, saludos, Erika. Buenas tardes al auditorio. Gracias, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La visión de esta persona que estuvo acá, vio, palpó, habló con la gente, le levantó informes. No es un asunto de visita de médico que vengo y me lo llevo, es que esto dice el CENIT, entonces esto es cierto, esto dice la CPDH, entonces esto es cierto. No, hay todo un proceso que se hace de depuración de información, se selecciona realmente, se verifica. No es al bolsazo, pues, como decimos. Y en el discurso de la negación, pues, siempre va a ser al revés la cosa. Si no, para cerrar, les recuerdo que la joven médico brasileña que murió por homicidio cerca de Montserrat, ahí aquí en Managua, por ahí por Albaniza, casi la fiscalía casi dijo que ella fue la culpable por andar a altas horas de la noche, Winston, y manejar de manera extraña o sospechosa el vehículo. El hombre abrió fuego contra ella. Así es el discurso de la negación, mano. Ojalá y que pronto la justicia prevalezca de verdad. Gracias a ustedes siempre por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.